Exacte. S'està gravant la sessió perquè sabeu que pengem els vídeos de totes les sessions dels apunts a la nostra pàgina web, que allà els podeu trobar tots. En tot cas, bon dia a tothom, benvinguts a aquesta nova sessió mensual dels apunts, que com sabeu és aquest cicle que vam impulsar l'any 2020 amb la idea d'un cop al mes extreure'ns una mica d'aquest dia a dia trepidant i a través de veus diverses i diferents que ens aporten reflexió sobre temes diversos, poder sortir una mica d'aquesta quotidianitat tan intensa que tenim. Llavors, com sempre, us demanem que us silencieu per no interferir en temes de so i que, si podeu, us nomeneu amb nom i entitat a l'apartat de participants. En tot cas, avui parlarem amb un expert en processos de canvi organitzacional sobre confiança, sobre confiar en la confiança. Estem molt contents de portar avui el nostre ponent i com aquesta confiança ens pot ajudar a millorar la nostra organització, però també millorar l'atenció, l'atenció que fem a les persones. En tot cas, de tot això i molt més ens parlarà el José María Gasalla, que és conferenciant, escriptor, especialista en canvis organitzacionals i desenvolupament d'equips i de directius. El José María és doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, enginyer aeronàutic i doctorant en Psicologia Social. Porta més de 30 anys fent classe i conferències a diverses institucions com la Universitat Autònoma de Madrid, ESADE, Deusto o tantes altres. També a institucions i empreses de Llatinoamèrica i, a banda, té també una llarguíssima trajectòria en elaboració de publicacions, articles, llibres sobre la formació de directius, de direcció de persones i sobre la confiança i el compromís. Ens feia especial il·lusió que tinguéssim l'oportunitat de tenir el José María y, por tanto, José María, mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias. Sé que eres un hombre muy, muy ocupado, muy solicitado y, por lo tanto, te agradecemos este espacio y esta ventana de escucha a lo que nos puedas explicar sobre este tema y lo que podamos debatir y reflexionar conjuntamente. Este espacio se organiza en dos partes. Una primera parte donde te escucharemos a ti unos 45 minutos y luego tendremos espacio para reflexionar conjuntamente, abrir un turno de palabras para construir y debatir también contigo. ¿De acuerdo? José María, sin más, te doy la palabra. Gracias a todos. Muchas gracias, Laia, muchas gracias, Gemma, muchas gracias a todos los que os estáis asomando a estas ventanitas a esta hora de la mañana. A mí me gusta siempre comenzar agradeciendo. Siempre recuerdo a mi padre que nos decía: de bien nacido es ser agradecido. Y yo creo que a veces se nos olvida un poquito, a algunas personas más que a otras. Y en los tiempos que corren, que son unos tiempos interesantes, yo tengo tres hijas, y siempre se lo digo, estáis viviendo una época del mundo apasionante. Eso sí, puede irse todo a la mierdecilla, pero es apasionante, eso no hay quien nos lo quite. Entonces, en estos tiempos yo creo que hay que agradecer, incluso agradecer el estar vivos después de esta pandemia que hemos pasado, que alguno de vosotros seguramente tendrá raspones. Yo tengo uno. En la primera ola de la pandemia se me fue un hermanito mío, el 3 de abril del 2020. Y bueno, y es muy duro. Es duro no poderte despedir, es duro no saber qué pasa ni con sus restos, pero bueno, tenemos que seguir. La vida es eso. La vida es un tobogán que de repente las cosas parece que fluyen, que van bien, y otras veces pues se te juntan problemas, adversidades que no sabes qué hacer. Y en medio está la confianza. Fijaos, yo tropecé con la confianza y os voy a contar una historia. Me gustan mucho las historias. De hecho, estoy escribiendo un libro que se llama Historias de mi vida con sus aprendizajes.
y tropecé con la confianza. Estaba de profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo soy gallego, por eso ando siempre un poco de un lado para otro. Yo soy de un sitio que se llama Pontevedra, que no sé si todos habéis ido, pero yo recomiendo que vayáis antes de que se acabe el marisco barato, que todavía hay algún sitio que se puede encontrar. Pero bueno, y estuve de profesor durante 34 años en la Universidad Autónoma de Madrid, siempre a una dedicación parcial. Yo consideraba que tenía que estar para los alumnos en el mercado, para hablarles de cosas muy reales, muy prácticas y al mismo tiempo estar dentro con ellos. Pero era el único profesor del departamento que estaba de dedicación parcial, los demás estaban en exclusiva. Yo llevaba un área mal llamada Dirección de Recursos Humanos de los Huevos. Yo no sé por qué se sigue hablando recursos humanos, es terrible, pero yo no pintaba nada, no pude cambiarlo. Y de repente digo, hombre, toda mi vida he estado trabajando en psicología organizacional, eso de ser la derivación de haber estudiado ingeniero aeronáutico, pero yo siempre he trabajado en psicosociología organizacional. Es hora de que estudie a fondo ese tema. Y me fui a hacer un doctorado a la Complutense. Y en la Complutense, que es la otra universidad grande de Madrid, pues en psicología me dijeron, pero José María, ¿pero tú qué haces aquí? Me conocían y tal. Digo, pues vengo a hacer un doctorado con vosotros. Digo, pero tú eres de la Autónoma. Digo, sí, y vengo a la Complutense pues para aprender de vosotros y si os puedo aportar algo. Pero tú ya eres doctor en economía y en administración, ¿para qué quieres otro doctorado? Digo, si no es cuestión de títulos, es cuestión de seguir aprendiendo. Bueno, pues me dijeron que no en el departamento. Pero como reunía todos los requisitos, pues hice un escrito al decanato y el decanato me tuvieron que aceptar y me aceptaron, claro. Y entonces yo hice los cursos de doctorado y mira por dónde un profesor allí de la Universidad de Alcalá de Henares, que es Iñaki Piñuel, me habló de confianza. Y digo, eureka, wow, me pegó un insight que digo, esta es la clave. Pero ¿cómo es posible que no haya habido ningún modelo en las organizaciones de dirección por confianza? Si lo hay de todo, hay dirección por objetivos, dirección por excepción, dirección por valores, dirección por soluciones, por resultados, dirección por lo que vosotros queráis, pero no dirección por confianza. Y digo, pero esto es clave, tenemos que trabajar este tema. Es que alguna relación puede ser eficiente si no existe confianza. Es que alguna de vosotras viviría con alguien en quien no confiase. José María, también dormir, sí, también dormir. Me puede meter la puñalada trapera el cabrón. Pues sí, te puede meter la puñalada trapera. De hecho, yo alguna vez que he intermediado en algún divorcio, en alguna separación, en alguna pareja, al final, taxativamente, el tema es que ya no puedo confiar en ti. Ya no puedo confiar en ti. Y no es que me hayas mentido, que me hayas tal, me hayas cual. No puedo confiar en ti. Una mentira se recupera. Una confianza, es mucho más duro y difícil. A no ser que sea perdida por un elemento técnico. Y esto es importante. Es decir, a veces no confías en una persona en la organización porque no hace bien las cosas. Y a veces no haces bien las cosas, entre otros, porque a lo mejor tiene poca experiencia. O a lo mejor incluso en ese momento de su vida está con una actitud que no es la adecuada. Y seguramente esa persona puede cambiar. Y hay que dar oportunidades, pero no infinitas. Ese es mi punto de vista. Aunque yo como empresario reconozco que he sido muy malo porque a mí me costaba mucho despedir a nadie. He sido muy paternalista y lo reconozco. Me siento mucho más emprendedor que no empresario.
y monté una empresa que se llama Desarrollo Organizacional, que tratábamos de hacer cambio en las empresas, en las organizaciones. Entonces, ¿qué hice? Intenté parametrizar matemáticamente la variable confianza. Bueno, aquello fue un desastre. Claro, eso fue mi ascendencia ingenieril. ¿Por qué? Porque la variable confianza es una variable de aquellas que llaman dummy, de aquellas que tardan un tiempo en conseguir el 1 y del 1 caen al 0 instantáneamente. Es decir, tú tardas un tiempo en conseguir la confianza, pero puedes perderla en un segundo, ¿sí o no? Con lo cual eso crea una inestabilidad matemáticamente hablando muy grande. No tiene sentido. Y entonces digo, me voy a un modelo de competencias. Los que sabéis un poco de ese tema sabéis que los modelos de competencias siempre derivan en comportamientos asociados, que son comportamientos observables de forma que entonces podamos gestionar esos comportamientos. Lo que no se observa y no se puede por lo menos medir, aunque sea cualitativamente, pero medir de alguna manera, no podemos mejorarlo. Y me fui digo, pues lo que voy a hacer es, voy a trabajar inductivamente, es decir, voy a buscar 200, y busqué 200 y pico comportamientos que en principio inspiran confianza. Y se lo mandé en unos Delphis, en unos cuestionarios a colegas míos, amigos, digo, oye, de estos comportamientos, ¿cuáles te inspiran confianza? Y de ahí agrupé y monté 10 competencias, 10 Cs. Y lo apliqué en una organización en Brasil y otra en el País Vasco, aquí en España. Como herramienta de cambio cultural, para ver de qué manera podíamos con nuestros comportamientos, y yo lo hacía con do's y con don'ts, es decir, cuáles hay que reforzar y cuáles hay que ir sacando, los don'ts. Esto no se puede permitir. Condición básica y fundamental. Se tiene que empezar a funcionar desde arriba del todo, desde la alta dirección. Nos guste o no nos guste, nosotros siempre miramos hacia arriba. Hay un mimetismo tremendo. Lo que se hace, lo que es arriba es abajo, que ya lo decía el Kybalión, el libro sagrado. Y entonces, ojo, nosotros de hecho cuando íbamos a trabajar con una gran organización, yo he trabajado en Cataluña con grandes organizaciones ahí, con bancos y con farmacéuticas. Yo digo, necesito trabajar con el comité de dirección para saber cómo se trabaja arriba, porque eso me da una clave de cómo se trabaja hacia abajo. Entonces, en esas dos organizaciones funcionó como herramienta de cambio cultural, pero yo me di cuenta que 10 Cs eran muchas y que tenemos que reducir. Si tú quieres gestionar personas, ¿qué es lo más complejo que existe? Lo más complejo. Un avión es algo muy complejo. El último Airbus tiene más de 1 millón de piezas diferentes que tienen que engranar a 10.000 metros de altura, a 950 kilómetros por hora y caben 850 pasajeros. Y tiene más de 1 millón de piezas. Eso es muy complejo. Pero yo suelo decir que al lado de un ser humano es muy sencillo. El avión ese se comporta exactamente igual hoy que mañana, que pasado mañana, con tal de que mantengas el overhaul, todos los mantenimientos adecuados. Y además un avión de la misma serie es exactamente igual que el otro. Las personas no. Las personas hoy, Olga, que la estoy viendo aquí, pues está con una sonrisa encantadora esta mañana y mañana me viene con una cara encabronada y digo yo, pero Olga, hija mía, ¿pero qué has hecho esta noche o qué has dejado de hacer? Es decir, y se me transforma y resulta que yo tengo que gestionarla de otra manera. Es tremendo. Por eso tradicionalmente no se ha hablado de personas en las organizaciones, sino de recursos humanos, porque así nos unifican a todos, nos uniformizan y es mucho más fácil, pero es absurdo, porque cada uno de nosotros somos una persona con talentos singulares, diferenciales. Y si no tratamos a la persona como persona singular, esa persona se uniformiza y no saca el talento que tiene. Y eso es triste. Y caemos en la mediocridad. Y estamos rodeados de mediocridad por todas partes. Entre otras cosas, la gente no sabe ni qué talentos tiene.
¿Por qué no se les dan las oportunidades? Porque no se dan oportunidades de experimentar. Yo suelo decir que siempre que podamos, por favor, intentemos una rotación interna. La rotación interna como elemento de descubrimiento del talento. No tengas a esa persona colocada siempre en la misma posición. Llega un momento que se repite de tal manera que hasta se aburre. Entonces, de los 10 C pasé a 7 Cs. Y os voy a decir rápidamente las 7 Cs, porque tenemos muy poquito tiempo. De cualquier manera lo podéis encontrar en mi web, en gasalla.com. Podéis encontrar cantidad de artículos, incluso suscribiros a una learning letter que es gratuita, por supuesto, y que es una autodisciplina que tengo de escribir todos los meses desde hace 18 años. Entonces, sobre estos temas. Y os lo digo las 7 Cs. Si tú quieres inspirar confianza, y es lo que tenemos que ir creando ¿para qué? Para que aflore el talento, para que haya más colaboración entre unos y otros, para que pueda haber más creatividad e innovación. Es decir, la confianza es clave para que fluya la organización. Primera C. Competencia profesional, capacidad profesional. Es decir, tú tienes que ser muy bueno haciendo lo que llevas entre manos para inspirar confianza. Tú tienes que ser muy bueno. Si tú vas a que te haga una operación quirúrgica, tú buscas un cirujano que te diga que, oye, que el 95% de las ocasiones ha tenido éxito. Eso te inspira confianza. O un abogado que haya ganado el 90% o el 99% de los pleitos. Te inspira confianza. Es decir, no vale estar siempre con la justificación de errar es humano, errar es humano. Yo acepto el error como posibilidad de aprendizaje, pero no acepto el error como autojustificación continua. Imaginaros que subís a un avión y allí al subir al avión a la izquierda, en la cabina de los pilotos, en la puerta pone un mensaje: señor pasajero, tenga en cuenta usted que errar es humano. Hijo de puta, es decir, saltarías por encima de la escalerilla y digo, yo con este tío no viajo. ¿Cómo que errar es humano? Ya está bien de tanta justificación. Primero, vamos a la excelencia. No a la perfección, que no existe y es absurda, sí a la excelencia de mejora continua. Nosotros somos seres en evolución. Yo cuando me presentan, digo, pues preséntame como animal curioso, apasionado, en evolución. Y sigo evolucionando, intento evolucionar. Primera C. Segunda C. La segunda C es la conciencia del otro. Si tú quieres inspirar confianza, sé consciente del otro. ¿Y cómo eres consciente del otro? Empezando por respetar al otro. Ah, José María, siempre respetamos. No siempre respetamos a la gente. En las grandes organizaciones yo he visto gente que ya llega corriendo a las 8 de la mañana o a la hora que sea y ve una persona de la limpieza y ni le mira a la cara y dice, buen día, buen día, buen día, corriendo, pero mírale por lo menos, pero respetar al otro como legítimo otro, que lo decía una persona maravillosa que se nos ha ido. Yo tuve la suerte de trabajar con él en Barcelona, en ESADE y en Santiago de Chile, que no sé si habéis oído hablar de él, que es Humberto Maturana. Y Maturana decía, el amor comienza en la legitimación del otro como legítimo otro. ¡Wow! Legitimar al otro como legítimo otro, no como parte de mí, no como una proyección mía. Tu hijo es otro. No, pero salió de mi vientre, salió de mi útero. Salió... Señora, pero ya es otro. Y no es fácil. Y está bien de media naranja,
Es cierto que eso me encontré una señora, ¿usted es feliz en su vida? Sí, profesor, ¿por qué me pregunta eso? Digo, no, porque soy preguntón. Ay, pues yo soy muy feliz con mi Pepe. Y le aseguro, profesor, que mi Pepe es exactamente mi media naranja. Y yo le dije, pues qué mierdecilla, ¿no, señora? Que solamente media. Su Pepe debería ser una naranja entera y usted otra naranja entera. Y si quieren ir juntos por la vida me parece fenomenal, señora. Ay, profesor, pero qué grosero es usted. Sí, de vez en cuando, pero no va contra usted, no se preocupe. Ay, profesor, pues le diré una cosa. Que mi Pepe tenía 3 o 4 cosillas que a mí no me gustaban y ya he conseguido que no las tenga. Digo, otra mierdecilla, señora. Su Pepe le está convirtiendo usted en Pepita. Qué bárbaro, qué bárbaro. Siempre estamos deseando cambiar al otro. Y nada cambia si yo no cambio. Nada cambia si yo no cambio. Y el cambio tiene que empezar por cada uno de nosotros. Cuando tú tengas un problema con un hijo adolescente o con un colaborador tuyo, con quien sea, en vez de siempre estar esperando que el otro cambie, pega tú el paso del cambio. Lo primero será una gran sorpresa para tu hijo, para tu colaborador, pero qué pocas veces lo hacemos. Conciencia al otro es respetar, escuchar, reconocer, participar. Eso es ser consciente del otro como legítimo otro. Tercera C, claridad, claridad, claridad. Qué bárbaro. Claridad es la verdad. Pero para que no seamos demasiado absolutistas, me voy a conformar con la veracidad como el indicador. La veracidad, que es la verdad subjetiva, tu verdad, tu verdad. Es terrible. Estamos en un mundo de fake news, de posverdad, de falsedades, de mentiras. Es terrible, 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 terrible. Y da lo mismo que miente esa persona, al día siguiente está tan contento y tan feliz y no se arrepiente para nada haber dicho. Es terrible y por eso a veces me dicen, José María, pero ¿por qué sigues insistiendo con la confianza? Si es que estamos en un mundo de desconfianza total, si no puedo confiar nada más que en mi abuelita. Digo, pues es que precisamente por eso, ¿me quieres decir cuándo vamos a hablar y a trabajar el agua, por ejemplo? Cuando falte el agua, ¿no es cierto? Y ya hay problemas terribles en todo el mundo con el agua potable. Tener en cuenta que solamente el 6% del agua del globo terráqueo es potable, el 6%. Y hay países que lo están pasando fatal. Tendremos que hablar de agua cuando falte de agua, tendremos que hablar de confianza cuando falte la confianza. Y en estos momentos falta confianza y tenemos que recuperar la confianza. Porque es la única forma de que la gente sepa también tener algún referente en personas en quienes confiar. Ese sería el gran referente hoy en día, porque cada vez hay menos. Cuarta C, cumplimiento de la palabra. Tu palabra tiene mucha importancia, mucha importancia. Yo trabajo mucho por América Latina y lo he pasado muy mal y puse mi empresa en México hace 30 y tantos años. Y me decían, ahorita, patroncito, ahorita, ahoritita, pero cabrón, pero llevamos 40 minutos, ¿qué es eso de ahoritita? Era terrible, lo pasaba fatal. Y después me decían, patroncito, el lunes está hecho eso, seguro, tal. Llegaba el lunes y no estaba hecho. Y digo yo, ¿y qué ha pasado? No, que no tenía... ¿Y por qué no me lo dijiste, cabrón? Pero qué bárbaro. Cumplimiento de tu palabra. Los clásicos hablaban de formalidad. Ser formal era aquello, de cumplir con tu palabra. Quinta C, quizá la más difícil de todas. La coherencia. Coherencia. ¿Cómo defino yo la coherencia? La coherencia lo defino que lo que digas a los demás, aplícatelo a ti mismo.
Y yo intento, cada vez que estoy hablando de esto, desde hace 20 años estoy investigando la confianza, 22 años. Intento, digo, quiero ser justo conmigo mismo, además ser coherente. Tú no puedes decirle a un hijo tuyo, no fumes, hijo mío, y tú te vas a echar un pitillito sin que te vea. Que se lo diga a su madre que no fuma o su padre que no fuma. Coherencia, coherencia. Coherencia es el ejemplo. El ejemplo es la herramienta de educación más potente que existe. Yo estoy metiéndome en el mundo de la educación, me apasiona la educación y trabajo con padres y adolescentes y se lo digo, pero si es que tu hijo se da cuenta de todo lo que haces y lo que dejas de hacer, y de lo que dices y lo que dejas de decir. Y el ejemplo tuyo es clave. Sexta C, la consistencia. ¿Qué es la consistencia? La consistencia es que a lo largo del tiempo tus comportamientos estén alineados con unos determinados valores, principios, valores. Eso es ser consistente. Tú tienes una identidad basada en eso, si no basada en qué. Y puedes cambiar muchas cosas, y puedes cambiar de pantalones y de peinados, y hasta yo me he puesto hasta un kikiriki aquí. Bueno, pues muy bien, cambia el kikiriki, como Tintín. Vale, pero los que me conocen saben que en mis valores, en mis principios, intento mantenerlo, porque es lo que me da mi sostén, mi peso en el culo. Consistencia, tu integridad. También parece que hoy tampoco importa tanto la integridad, es terrible. Y séptima C, coraje. Hay que tener coraje, lo siento. Para liderar hay que tener coraje. Para ser padre, madre, hay que tener coraje. ¿Coraje qué significa? Pues coraje significa muchas cosas, pero puede ser decirle al otro lo que crees que tienes que decirle al otro, pero que al otro no le gusta escuchar y que sabes que se va a molestar. Eso se llama asertividad. Cuando dices al otro lo que tienes que decir desde el amor, no la agresividad. En América Latina hay un hándicap terrible de asertividad. No se atreven porque creen que molestan al otro y por eso dicen que los españoles somos muy bruscos. Pero aquí también a veces falta asertividad. Decir las cosas con dulzura, con amor, pero hay que decirlas. Y a veces no te atreves. Y a veces pensamos que no hay problemas en la organización y metemos la mierdecilla debajo de la alfombra y vamos amontonándola. Coraje para decirle a tu hijo, mira, habíamos señalado unos límites, habíamos dicho que si no sacabas esa evaluación en mates, que no veías esa serie de televisión. Sí, papá, sí, mamá, pero es que todos mis compañeritos ven esa serie en el colegio. Pues qué suerte tienes, cabrón, que te la van a contar, pero tú no la ves. Y hay que tener coraje para eso. Y a veces señalamos límites, pero después no tenemos coraje para realmente gestionar esos límites. Y para eso más vale no señalar límites y que cada uno vaya haciendo a su aire. Entonces esas son las 7 Cs a las cuales reduje el modelo. Es decir, de cada C, yo cuando voy a una organización intentamos sacar 3 o 4 comportamientos asociados a cada C y empezar a practicar con comportamientos, con do's y con don'ts, como decía antes, ¿no? Pero de repente me di cuenta que si tú quieres inspirar confianza, tus comportamientos son claves. Es decir, la confianza no es una cuestión de palabras, la confianza es una cuestión de comportamientos, de hechos, de conductas. ¿Estamos de acuerdo? Puede hablar todo el mundo todo lo que quiere. De hecho, hay mucho político que habla por ahí todo lo que le da la gana y después hace lo que le da la gana también.
Yo recuerdo, después de haber escrito un primer libro sobre confianza, ahora he escrito cinco libros sobre confianza, 5 libros sobre confianza. Después de haber escrito mi primer libro, me encontré al señor Confucio, que aparentemente Confucio decía, y digo aparentemente porque hoy en día tampoco se sabe si lo dijo Confucio o Confucito, yo qué sé quién sería. Y Confucio aparentemente dijo, para gobernar hacen falta 3 cosas: armas, comida y confianza. Y si no se dan las 3, abandónese primero las armas y después la comida. Digo, pero qué listo el cabrón del Confucio. Para gobernar hacen falta 3 cosas: armas, comida y confianza. Y si no se pueden tener las 3, abandónese primero las armas y después la comida. ¡Wow! ¿Qué hice? Lo escribí en una notita, lo metí en mi librito de confianza y como era para gobernar, ¿a quién se lo mandé? Pues bueno, pues aquí al presidente de gobierno, a la Moncloa, al Palacio de la Moncloa. Y de verdad que me contestaron. Yo no sé si una secretaria, el chofer o un jardinero que pasaba por allí me contestó: profesor Gasalla, el tema de la confianza es muy importante. Y digo, no te jode, ya lo sé yo que es muy importante. Después que hice un seguimiento del presidente de gobierno durante 6 meses. Claramente no lo leyó, o lo leyó fatal. Lo leyó fatal, lo leyó fatal. Hablaba de confianza, pero sus hechos no lo demostraban. Qué pena, qué lástima. Alguno me preguntará después en el coloquio, ¿quién era este presidente? Me da lo mismo. No, primero, no lo voy a decir, pero segundo, me da lo mismo. Muchos. Es aplicable a unos o a otros, por desgracia. Quizá no a todos, pero sí a muchos. Entonces, me di cuenta, y estos 10 minutitos que me quedan, quiero aprovecharlo porque falta una componente del modelo. Me di cuenta que si tú quieres inspirar confianza, tú tienes que actuar con comportamientos de confianza, pero también tienes que trabajar. Y otro día, si queréis, Laia, Gemma, yo me ofrezco a dar otra charla sobre esta otra parte del modelo, porque es muy, muy interesante. Si tú quieres inspirar confianza, también tienes que basarte en tu autoconfianza. Es decir, y en los últimos años es lo que más estoy trabajando, reforzando la autoconfianza de la gente, porque la gente está fatal, está muy mal. Y sabemos que la ansiedad y la depresión ha aumentado en un 30% en España con la pandemia y hay mucha gente que no sabe ni qué hacer, ni por dónde ir, y dice, vamos a ver lo que la vida me trae. Digo, la vida no te va a traer nada, cabrón, vete tú a buscar a la vida. Muévete, porque si no, no te va a traer nada. Y hay gente que no son capaces de moverse en estos momentos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Es que vosotros confiáis fácilmente en alguien que percibís que tiene baja autoconfianza? No. Dice, si ni él mismo confía en él, ¿cómo voy a confiar yo en él? Es decir, no es fácil confiar en alguien que percibes que tiene baja autoconfianza. Luego, si tú quieres que los demás confíen en ti, que eso nos encanta a todos, ser dignos de confianza, tenemos que reforzar nuestra autoconfianza. Y la otra premisa del modelo es que si tú quieres que los demás confíen en ti, comienza tú confiando en los demás. Si tú quieres que confíen en ti, confía tú en otros. A mí me llama algún director general, algún presidente de alguna gran empresa, me dice, José María, ¿me ayudarías a que estos miembros del comité de dirección confíen más en mí? Y lo primero que les pregunto es, ¿y tú confías en ellos?
no, José María, son una panda de cabrones, tal cual. Digo, pues mal empezamos, mal empezamos. Tú quieres que ellos confíen en ti, pero tú no confías en ellos. Tiene mucho de reciprocidad la confianza. Y además tiene mucho de bioquímica. Esto es neurociencia. Con la confianza, cuando tú confías, secretas oxitocina. Oxitocina es la hormona de la confianza. Algunos también la han asociado a la felicidad. Entre otras cosas, porque las investigaciones sobre felicidad te dicen que una de las claves de las investigaciones son las relaciones de confianza. Es decir, en una investigación longitudinal que hay en Harvard, en la Universidad de Harvard desde hace más de 80 años, el elemento clave es tener relaciones de confianza. Ha cambiado, porque hace 30 años decía poder vivir con alguien, en compañía de alguien. Ahora no. Entre otras cosas por dos razones. Primero, porque a lo mejor vives con alguien y no tienes relación de confianza con ese alguien. Simplemente es una supervivencia física. Y segundo, porque aún viviendo solo, si tú tienes relaciones de confianza, no te sientes solo. Y yo trabajo con ONGs y he trabajado con fundaciones en donde trabajan el tema de la soledad, y la soledad es otra lacra que se nos viene encima. Pero la soledad no es vivir solo. La soledad es sentirse solo. Sentirse solo significa que no tienes relaciones de confianza, que no puedes agarrar el teléfono y decir, oye, Pepe, que estoy más jodido que una mona, necesito tomar 5 cervezas contigo porque quiero desahogarme y pegar un grito. ¿Estás disponible? Sí, vamos, ya está, va. O en compartir un momento de felicidad con alguien. Entonces, la autoconfianza, os describo los 5 parámetros con el cual yo trabajo, pero no voy a desarrollarlos porque serían otros 30 minutos. Y lo trabajo normalmente a nivel de coaching, es decir, de una persona con otra durante una hora, hora y media, que tengan una conversación. Una conversación en donde trabajo 5 parámetros. Primer parámetro, autoconcepto. Autoconcepto. Es decir, y yo digo que cada uno piense, ¿cómo te defines actualmente? Yo soy una persona, ¿qué pondrías? En una línea. No me escribas una biografía tuya. ¿Qué pondrías? Es interesante, porque no lo pensamos todos los días. Y después trabajo con ellos la línea de la vida. La línea de la vida, preguntando, oye, hace 5 años, ¿qué hubieses puesto? Y hace 10 años, ¿y cuando eras pequeño? En casa de tu mamá y tu papá. ¿Y qué te decía tu papá? ¿Y qué te decía tu hermanito mayor? ¿Y qué te dijo aquel maestro que tal y igual? Y trabajo todo ese tema del autoconcepto. Segundo elemento es autoestima. José María, ¿no es lo mismo que autoconcepto? No, 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 no. Autoconcepto es qué pienso yo de mí. Autoestima es cómo me quiero, cómo me quiero. No, yo me quiero bien, un par de cubatas los fines de semana caen, digo, menudo indicador. Y les hago trabajar también el tema de la autoestima en distintos momentos de su vida también. Tercer elemento, autocrítica. Autocrítica. ¿Qué es la autocrítica? La autocrítica es sacar allí tu observador y que te diga, vamos a ver, ¿cuáles son mis 2 singularidades? ¿Qué tengo yo de distinto? Ya sé que soy humano como todos, pero ¿tengo algo especial? ¿Tengo algún talento? ¿Qué 2 cosas resaltaría de mí? Y también, ¿qué área de mejora tengo ahí? ¿Qué tengo que seguir trabajando? Porque ahí sigo cayendo una y otra vez. Cuarto elemento, autoeficiencia. ¿Autoeficiencia qué es? Autoeficiencia son los logros. Entonces es muy importante
Hay personas que dicen, no, José María, no hay que mirar para atrás. ¿Cómo que no hay que mirar para atrás? Claro que sí, tenemos que recuperar cosas para atrás que nos enseñan, que nos han servido de aprendizaje, que han sido palancas. Los logros que has conseguido en tu vida, ¿qué logros has conseguido en tu vida? Porque cuando estás con baja autoconfianza, es muy importante que te acuerdes que has superado aquella adversidad y que has superado aquella enfermedad y que has superado la muerte de ese ser querido y que has superado aquel examen y que has superado aquel juicio de mierda y que has superado... Y dices, bueno, pues no soy tan mierdecilla, he sido capaz de eso luego, ¿por qué no voy a ser capaz de otras cosas? Y quinto elemento, que suena a iglesia, que suena a ejército, que suena a lo que queráis, pero para mí es fundamental, que es la autodisciplina. ¡Wow! 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 La autodisciplina, ¿por qué es básica bajo mi punto de vista? Porque es la llave de tu autoliderazgo. Y el autoliderazgo es la base del liderazgo de otras personas. Y estamos en momentos donde se necesita líderes. Y hay una escasez y una pobreza tremenda de líderes, de influenciadores que no sean los influenciadores esos que existen por internet, que son nocivos el 99%. Y para eso tienes que comenzar trabajando tu autodisciplina. Y no es fácil. Y no es fácil. A veces hacemos propósitos de fin de año y al cabo de 4 meses dicen, mejor que los dejo para el año que viene. Porque se me ha juntado con mi niño, con mi SAP, con mi tal, con mi cual, y ya no puedo llevarlos a cabo. Esos serían los 5 parámetros a desarrollar con el tema de la autoconfianza. Entonces, quiero ir terminando para cumplir con lo que se me ha establecido y que después tengamos un tiempo para conversar y para ampliar. Yo confío en la confianza. ¿Y eso qué significa? Significa que a priori confío. Y esto de que a priori confío es muy importante. Y yo lo asocio a lo mismo de que a priori en un sistema democrático, judicial, adecuado, a priori tú eres inocente. ¿Y por qué confío? Porque aunque la vida me haya demostrado de que no puedes confiar en toda la gente, también me ha demostrado que la confianza significa apertura, que la confianza significa dar la posibilidad al otro. Fijaros, es un regalo precioso cuando tu hijo siente que tú como padre o como madre confías en él o en ella. Es un regalo precioso cuando tu colaborador percibe de que su jefe o su jefa o lo que sea confía en él o en ella. Y el problema es que cuando nos han pegado algún palo, y a mí me han pegado palos muy gordos, os lo aseguro, incluso hoy en día tengo un tema judicial, es terrible, para mí terrible, porque parece totalmente injusto que me siento traicionado totalmente. A pesar de eso, yo seguiré confiando de entrada. Y después aplicaré la confianza, pero no la confianza ciega, sino la confianza inteligente. Con esto termino. Para mí la confianza ciega es una estupidez, pero la desconfianza es un impuesto que no te puedes permitir. Tenemos que ir a la confianza inteligente, que significa que hay que hacer un análisis, por supuesto. De entrada confía, pero después analiza quién es esta persona o quién es esta organización.
Segundo, ten en cuenta el contexto. Dependiendo del contexto puedes confiar más o menos. Y tercero, actualiza esa confianza. Tú a lo mejor en esa persona confiabas hace 6 años. Marta, que ya te estoy viendo que estás tomando nota ahí. ¿Me permites que me meta un poco contigo? Imaginaros que a Marta le ha dicho su enamorado hace 6 años, Marta, te quiero, te amo. Bueno, Marta, de mi parte que te lo actualice el cabrón, que te lo actualice. ¿Por qué? Porque pasa eso, porque los seres humanos somos así. Es decir, cambiamos. Cambiamos. Entonces aquella persona pues, en la cual tú podías confiar y que se comportaba de forma que confiabas y tal, pues ha cambiado y de repente te la juega. Digo yo, qué bárbaro. Por eso la confianza no hay que solicitarla, hay que írsela ganando en el día a día. Y esta es mi primera entrega sobre confianza. Os aseguro que de confianza se pueden hablar horas y horas y para mí es un tema apasionante, es mi propósito de vida en los últimos 20 años está alrededor de la confianza. Y cuando voy por América, en América Latina, por desgracia, las investigaciones que hay en Naciones Unidas sobre confianza y países, América Latina es el área del globo con menos confianza de unas personas en otras. Eso es terrible, terrible, terrible. Y les lleva a una burocracia terrible, papeleo y más papeleo, y más burocracia, y más burocracia. Eso no puedes competir en un mundo con tanta desconfianza. O sea, que no solamente es un elemento de buenas relaciones, es un elemento de competitividad también, de eficiencia organizacional. Bueno, termino, porque ahora en el coloquio podemos completar cosas. Muchísimas gracias por haberme estado escuchando durante 45 minutos, que hace falta paciencia para eso. Muchas gracias. Mil gracias, José María, de verdad. Muy interesante, muy apasionado y muy inspirador. Yo creo que daría para toda una mañana y más. Y como inputs, ¿no? Yo creo que hoy nos iremos con muchas cosas en que pensar. En todo caso, yo te cojo la palabra y en unos meses podemos hablar de esta autoconfianza y en este segunda charla sobre este tema porque creo que puede dar para mucho. Yo voy a, como siempre, si tenéis ganas de intervenir, de interpelar, de reflexionar conjuntamente con José María, yo os diría que aprovechemos el momento, que lo tenemos aquí, por lo tanto, estamos en familia. Podéis levantar la mano a través de la plataforma, también podéis pedir palabra por el chat, y yo para romper el hielo, ¿vale? Para romper el hielo mientras os pensáis si queréis intervenir o no. A mí se me ocurría cuando hablabas como tercer sector, ¿vale? Como tercer sector estamos siempre hablando de varios conceptos, ¿no? Intercooperación entre organizaciones, ¿no? Y la intercooperación como valor añadido, como tendencia, como reto, pero cómo opera, ¿no? La confianza, entiendo que es clave, la confianza en esta intercooperación entre organizaciones, esto primer punto, y luego en nuestra relación con la administración pública, con los gobiernos, los que sean, ¿no? Que van pasando los gobiernos, pero al final nosotros aquí estamos y con ellos tenemos que trabajar. Hablamos siempre de modelos de colaboración, ¿vale? Modelos de colaboración y en los últimos años, y esto quizás es una opinión muy personal, la sensación es que estamos perdiendo la confianza mutua entre las administraciones y el tercer sector, ¿no? A veces decimos, se está rompiendo la confianza, no sé qué está pasando, pero cada vez cuesta más establecer modelos de colaboración de tú a tú, ¿no? Con las administraciones públicas como nosotros, nuestro autoconcepto como sector es que somos unos aliados estratégicos de la administración.
¿no? Para desarrollar políticas sociales, y en cambio a veces la sensación es que no hay esta confianza y que el no haber esta confianza, hablo de generalidades, es decir, hay matices, pero que nos dificulta esta construcción de modelos de colaboración eficientes, de tú a tú, con la administración pública. No sé, ahí lo lanzo. Sí, a mí, por lo que conozco de vuestro sector, que estoy bastante involucrado en él, me da la sensación de cuando haces tú una alianza estratégica con otro socio, es muy importante que las dos partes vean cuál es la aportación, el valor agregado que está dando la otra parte. Y hay dos cuestiones. Primero, que la administración muchas veces se limita a facilitar unos fondos a lo mejor y que no se quiere involucrar porque no lo siente de esa manera. Es decir, yo creo que hay un tema, yo te diría, Laia, de volvernos a vender, porque indudablemente la aportación que puede hacer un sector como el vuestro es definitivo. Es decir, los gobiernos no pueden ni saben gestionar el aspecto social global de un país, o sea, no pueden, no saben, y no tienen medios, no tienen recursos, no digo recursos económicos, recursos de otro tipo. Vosotros sois especialistas, vosotros sabéis cómo manejar unos voluntarios, cómo llegar a determinada área social, ¿no? Es decir, me da la sensación de que por parte del otro socio estratégico se ha perdido la confianza o no lo estamos vendiendo suficientemente bien, o realmente ellos están en otros temas que ni quieren pensar en ello. Yo a veces, cuando hablo de grandes cambios y transformaciones, a veces se dice, en una empresa se dice, es que hay que convencer al presidente. Y yo a veces contesto, es que el presidente tendría que estar convencido. Es decir, a veces no es tan fácil convencer al presidente, es que el presidente tendría que estar convencido. Y a veces pasa eso, que no tenemos esa capacidad de convencer de qué es lo que estamos aportando. Pero yo más o menos vislumbro lo que tú estás diciendo. Tú tienes más conocimiento al respecto, pero vislumbro de que no hay una interrelación más fluida. Tiene que haber más fluidez, que es la característica que da la confianza precisamente. Y si tú te limitas a dar fondos y a controlar, eso no produce fluidez, al revés, produce desconfianza. Fijaros, cuanto más supervisión y control pongamos, más desconfianza creará y más necesidad de control va a llevar. Esto es una espiral que nunca se acaba, y nunca se acaba. Y eso es terrible porque es un costo brutal para todos, costo económico y costo moral, costo motivacional, costo emocional. O sea que estoy de acuerdo, quizá que infiltrásemos a gente nuestra por allá y que no cambiase. Porque hay veces que dices, bueno, menos mal que fulanito se ha metido de político porque es un tío fenomenal. Y al cabo de un año dices, joder, pero es que fulanito ha cambiado, qué cabrón, ya no es como antes. Es decir, a veces el sistema nos cambia cuando te metes en un sistema de esa naturaleza, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias por la reflexión. Gracias. Gracias. Doy la palabra a Pilar. Pilar.
Tú das la palabra. Vale. Bueno, me cojo las palabras de Laia, gracias. Me ha parecido unas palabras muy inspiradoras y me lleva a conectar con diferentes cosas, ¿no? Para compartirlas con usted y con el resto de compañeras y compañeros. Pero tú tutéame, Pilar, que si no me haces ya más viejo de lo que soy, me cago en... Bueno, yo también lo soy de vieja ya, ¿eh? Es Bueno, decir pues que... nada, yo soy, como decís ahí en Cataluña, que me encanta, acabo de escribir mis 2 últimas learning letters sobre los grandes. Eso de grande, me encanta, pues yo de grande. grande soy mucho, ¿eh? Claro. De volumen. No, somos grandes Bueno, de todo, venga. no sé, me ha inspirado decir, oye, el cómo vivimos, ¿no? Si en el cómo vivimos influye a favor de generar confianza o de limitar la confianza, ¿no? En este mundo donde todo pasa tan rápido, donde todo es tan efímero, ¿no? Donde los partidos políticos no tienen mirada de futuro, de estabilidad, en el aquí y ahora, ¿no? En el abuso de confianza que hemos hecho, ¿no? Porque hemos abusado de la confianza del otro y por eso hemos creado todos estos mecanismos de control, de lo que llamamos transparencia, de indicadores, ¿no? Porque hemos hecho abuso de confianza, porque en el fondo yo creo que hemos fallado en alguna de estas competencias que tú decías que cuidan la confianza, ¿no? Y que cuidan, no hemos sido auténticos cuando hemos hablado de confianza, hemos sido falsos, ¿no? Y hemos hecho un abuso de la confianza. Y luego otro tema, no sé si este es uno, el del abuso de la confianza, y por eso hemos generado todo eso, toda esa amalgama, ¿no? De controles que nos constriñen y en ese mundo de aquí para allá. Y luego otra cosa que tú has pasado así muy rápido, pero me ha hecho pensar en estos influencers que tú dices no generadores de confianza sana, ¿no? En estos influencers de aquí para ahora. Pero algo tendremos que mirar de ellos y aprender porque están arrastrando a nuestros jóvenes, ¿no? Los están motivando, no sabemos si hacia lugares que nos parecen saludables, no nos parecen, a lo mejor, no nos parecen suficientemente respetuosos, no nos parecen, pero nos los arrastran, ¿no? Entonces, algo tendremos que mirar de ellos. ¿Qué están haciendo ellos que no somos capaces, ¿no? De generar personas influyentes, líderes ejemplares, ¿no? Que nos lleven a sociedades más justas, más solidarias, ¿no? Más generosas en realidad, ¿no? Y más valientes también. Sí, muchas gracias, Pilar. Me parecen dos reflexiones muy interesantes. Por un lado, el abuso de confianza. Es tremendo, por eso hablo de autodisciplina. Claro que los seres humanos somos seres imperfectos y es terrible. Por eso creo que siempre tiene que haber un mínimo control. Yo tengo una fórmula que digo C por C igual a C, que es confianza por control igual a constante. Confianza por control igual a constante, en donde cada C tiene que ser mayor de 0, fijaros. Por eso creo que la confianza ciega no es confianza, es estupidez. Pues yo confío ciegamente en mi marido. Pues allá usted, señora, allá usted. Es decir, me da la sensación de que su marido le importa también poco. ¿Qué quiero decir con eso? Fijaros, lo vamos a entender fácilmente. Una cosa es delegar y otra cosa es abdicar. Cuando tú delegas, que es el elemento clave de la confianza en las organizaciones, uno de los elementos claves, cuando tú delegas, tú tienes que mantener un mínimo control, tú tienes que hacer un seguimiento. Cuando tú abdicas, la C de control es igual a 0. Para mí la abdicación no es ningún método de gestión. Luego te doy totalmente la razón. Tenemos que mantener un mínimo de control, porque además ese control implica que tienes interés, ¿vale? Abdicar es cuando te importa ya 3 pepinos. Bueno, tú lo haces y venga, tu aire, tal. No, yo el mes que viene veo a ver cómo lo has hecho, de tal y de cual. O sea, que esto os da una clave. Y después lo de los influencers, totalmente de acuerdo contigo. Yo en el fondo les tengo envidia. Tío, pero ¿cómo es cabrón? El tío tiene 1 millón de seguidores y lo único que hace es enseñar cómo se cepilla los dientes, no sé qué coño o qué calzoncillo se pone. Digo, pero qué barbaridad, ¿no? Lo que pasa que digo,
tenemos el gran dilema que en la mediocridad que existe, en la superficialidad que existe en la sociedad, que yo creo que es mucha, claro, lo que atrae es eso superficial, es lo frívolo, es lo gilipollesco, yo qué sé. Pero no por eso vas a ponerte tú a ese nivel. Lo vemos en la televisión. No, ¿cuáles son los programas que más dan? Bueno, pues cuanto más mierdecilla haya, más audiencia vas a conseguir. Pero yo por ahí no voy a ir. Pero sí en la educación, por ejemplo, yo estoy propugnando continuamente, mete la diversión, mete el juego, mete el humor, mete el deporte, mete estímulos que a los jóvenes les atraigan, mete la música, deporte, diversión, juego. Mete todos esos elementos. Tenemos que en efecto captar a nuestros jóvenes, pero no desde nuestras herramientas tradicionales. Bueno, pues que será la metodología más aparentemente frívola. No me importa la metodología, con tal de que al final lleguen a conceptos. Yo toda mi vida, yo he sido profesor 34 años. Os aseguro que nunca se aburrían mis alumnos en clase y participaban unos con otros. Nunca tuve exámenes tampoco. Examen tipo test, me parecen absurdos. Lo que hacía es que ellos redactasen. ¿Por qué? Porque me interesaba saber cómo conversan. Porque cada vez se conversa menos, se whatsappea más. Eso es terrible. La conversación es la herramienta clave de introducción de un cambio en una organización. A veces me preguntan, José María, ¿y cómo van a ser las empresas, las organizaciones del futuro? Digo, pues van a ser espacios conversacionales desde la confianza, en donde cada profesional cada vez pueda ser más él o ella misma en la organización. Lo que es tristísimo es que salimos de casa siendo nosotros y al llegar a la organización, dependiendo con quién hablas, te tienes que poner una careta u otra careta, una careta, otra careta. Eso es lo que más desgaste crea. El estrés no es trabajar 14, 16 horas. Yo he sido un workaholico terrible, lo reconozco, mea culpa, pero nunca he tenido estrés. El estrés se produce cuando tú no puedes ser tú mismo y cuando tienes que fingir y cuando tienes que cambiar y cuando tienes que decir a uno le dices una cosa, a otro es otra cosa. Después ya no te acuerdas que has dicho a uno, que has dicho a otro. Es casi un planteamiento esquizoide. Y cuando llegas a casa te quitas las caretas, te quitas el ropaje y dices, qué bien, qué a gusto estoy aquí, qué relajado, porque puedes ser tú mismo. Entonces, para mí, eso parte de ir abriendo espacios conversacionales donde podamos reconocer un tema interesante que no ha salido antes, pero para mí quizás sea uno de los aprendizajes de la pandemia para el que haya querido aprender. Es el aumento de nuestra conciencia, de nuestra vulnerabilidad. El tema de la vulnerabilidad es muy interesante. Es decir, nos ha hecho ver que somos muy vulnerables. Y la aceptación de tu vulnerabilidad no te hace débil, sino que te hace fuerte. Y ese es uno de los grandes cambios en el liderazgo. Poder aceptar tu vulnerabilidad con tranquilidad. Poder aceptar de que ese error ha sido tuyo. Por supuesto, que no pase como decíamos antes, que hombre, es que ya ha sido 24 errores esta mañana. Digo, bueno, entonces es que no deberías estar en donde estás. Pero cuando tú has cometido un error y que puedas confesarlo y decirlo, no por eso te hace más débil. Entonces, bueno, pues al hilo de los comentarios de Pilar. Muchas gracias, Pilar. Gracias. No sé si alguien más quiere aprovechar. Nada. Últimos minutos. Que nos quedan 10 minutitos. Venga. Si no, os cuento una historia. ¿Queréis que os cuente otra historia? Sí, claro.
A ver, que levanten la mano en lo que quiera que le cuente otra historia. Venga, una historia. Me gusta terminar más con una historia personal mis charlas. Y voy a Venga, hablar de otro tema. Voy a hablar del tema de la admiración. Admiración. Y quisiera hacer 3 reflexiones sobre la admiración. Primera reflexión. Cuando tú admiras a alguien, no significa que tú seas menos que ese alguien. Y alguno dirá, hombre, José María, es obvio. No, no es obvio. Yo en cierta ocasión le dije, ¿y tú a quién admiras? No, yo no admiro a nadie, yo no soy menos que nadie. Digo, me cago en 10, no tiene nada que ver. Tú puedes admirar a alguien y no sentirte menos que ese alguien para nada. Primera reflexión. Segunda reflexión. Si tú admiras a alguien, por ejemplo, a tu papá, a tu mamá o a quien sea, intenta pasar del abstracto al concreto. Pasa del abstracto al concreto. José María, ¿qué significa eso? No, significa que en vez de decir es que admiro a mi papá, di admiro a mi papá en esto, en esto y en esto. Y a mi mamá en esto, en esto, en esto y en esto. ¿Por qué? Porque eso te puede servir a ti de guías de desarrollo maravillosas. Y tercera reflexión, ya que he hablado del papá y de la mamá. Si alguno de vosotros tiene la fortuna de que todavía le vive su mamá o su papá o los dos, por favor, decírselo una vez más. Papá, te quiero y te admiro por esto y por eso. Una vez más, más veces, más veces. No seas tacaño, no seas roñoso. Me cago en 10. Lo decimos pocas veces, pocas veces. Y si tenéis la oportunidad de decírselo, yo quizá lo sienta muy profundamente porque a lo mejor no se lo dije las veces que se lo tuve que decir y ya es demasiado tarde. Ya no está. Pues antes de que sea tarde, díselo una vez más. Hay que reconocer las cosas. Yo admiré mucho a mi papá, y está en la historia de mi papá, y le admiré sobre todo por la autodisciplina brutal que tenía. Él se proponía hacer algo y cayese quien cayese, el tío lo hacía, Era tremendo, tremendo. Y admiré mucho a mi mamá por su sensibilidad, por su ternura y por la paciencia que tenía con mi papá. Yo, qué barba, qué paciencia tienes con él. Porque mi papá fue un tipo muy singular y os cuento su historia rápidamente. Nació en una pequeña aldea del interior de Galicia, donde no había prácticamente nada. Había iglesia, pero no había escuela. Y se tenía que ir 8 o 9 kilómetros a través del monte, no había ni carretera ni nada, para llegar a una aldea vecina. Se murió su papá siendo él muy pequeño, se murió analfabeto, sin saber leer ni escribir. Su mamá, mi abuela, pues también se murió analfabeta, pero aquella analfabeta era muy lista, muy lista, muy lista, muy inteligente y se dio cuenta que su hijo allí no podía estar mucho tiempo. Y dice, voy a ahorrar dinerito. Tenía una casita muy, muy humilde. Nunca hubo ni agua corriente en la casita. Tenían una cuadra, tenía unas gallinitas, una cabra. Y aquella mujer fue ahorrando para sacar a su hijo de allí e irse los dos. Era la única familia que... Eran los dos de la familia solamente. Y a los 14 años del niño dice, se tiene que ir, pero no consiguió el dinero para irse los dos y le metió en un barco y lo mandó para México, a casa de un vecino que dice que lo acogería con tal de que trabajase en su colchonería, una fábrica de colchones, pero mi abuela le dijo, pero tiene que seguir estudiando. Y aquel niño estuvo de los 14 a los 22 años en México. Y a los 22 años decidió volver, no hizo fortuna, incluso dice que el día de embarcar, que le robaron a la noche, digo, menuda borrachera debía llevar, cabrón, y llegó a España, se puso a trabajar en Pontevedra en una tienda de ultramarinos que se llamaba, que tenía textil, comestible, de todo. Conoció a mi mamá, se casó con ella y tuvo 4 hijos. Y siempre decía lo mismo, lo que más deseo es que mis hijos vayan a la universidad. Era una obsesión de que los 4 hijos fuésemos, y los 4 hijos fuimos a la universidad. Pero no decía una quinta cosa, que él quería ir a la universidad.
Pero no pudo, claro, tuvo que sacar la familia adelante, hizo unas oposiciones de Hacienda, nos destinaron a Toledo y después de Toledo a Madrid y no pudo ir a la universidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que se jubiló. Le jubilaron a los 70 años y ahí don Manuel dice, ahora es el momento de ir a la universidad. Y se matriculó en un sitio que se llama el CEU San Pablo en Madrid y se fue a estudiar Derecho. Primero de Derecho en junio, segundo, tercero, cuarto, va a terminar, eran 5 años entonces, le da una cosa de corazón, no puede terminar, le ponen un marcapasos y termina al año siguiente el expediente manchado, qué disgusto. 76 años licenciado en Derecho. ¿Ahí qué voy a hacer? Voy a hacer el curso de Práctica Jurídica Alcalá de Henares. Se va a Alcalá de Henares todo el año, al final le pone la medalla a Fernández Ordóñez, no el que salió del Banco de España hace 4 o 5 años, sino el bueno, como él decía, y todo su orgullo de su medalla de práctica jurídica, 77 años. ¿Ahora qué voy a estudiar? Ahora voy a estudiar lo que me gusta. ¿Y qué le gustaba? La contabilidad. Hay que echarle huevos que te guste la contabilidad. Pues le encantaba la contabilidad, porque además la había utilizado en las oposiciones. Y entonces hizo auditor de cuentas. 77, 78, 70, y a los 80 años empezó a trabajar de auditor. Para ONGs, para amigos, o sea, gratuitamente, auditando. 80, 81, 82, 83, 84. Y a los 83, 84 años, llegando a casa de ellos a las 10 de la noche, mi mamá sola, digo, ¿dónde está el jefe? No, el jefe se acaba de matricular en una academia y dice que va a ir de 7 de la tarde a 10 y media de la noche durante 4 años. Él tenía 83, 84. Y digo, ¿y qué va a estudiar ahora? No, ha dicho que va a estudiar para el futuro. Puta madre. Va a estudiar para el futuro. ¿Y qué se fue a estudiar para el futuro? Informática e inglés, porque decía que sin eso no había futuro. Y en efecto, al cabo de un año, año y pico, ya chapurreaba conmigo en inglés, ya metía los apuntes de aquellos ordenadores asquerosos de entonces, 84, 85, 86, 87, a los 87, 88, como vio que yo había estudiado varias carreras, digo, yo no quiero ser menos que el cabrón de mi hijo, y él era muy creyente. A los 88 años que se fue a estudiar teología. Y para él estudiar era ir a clase todos los días. Y tenía una reverencia por aquellos maestros y tomaba nota de todo. Y después en su despacho copiaba una vez y otra vez y otra vez los apuntes. Y a mi madre la sacaba solamente el fin de semana, pero ella también estaba orgullosa de su marido. 88 años, saca 2 materias de primero, no consigue terminar el primer curso de teología. 89 años, saca otra de segundo. 90 años, se matricula una que todavía me acuerdo, cristianismo, judaísmo, islamismo, de tercero. Pero tenéis que verle. Yo le decía, jefe, que me voy a dar una conferencia a Bogotá. Inmediatamente, ¿de qué vas a hablar? ¿Y por qué no hablas de esto, de esto, de esto, de esto? Pero ahí sucedió lo que nadie puede evitar, y es que su compañera de 62, 63 años juntos se nos fue a otro plano y él prácticamente dejó de tomar lo que tenía para el corazón, para el pulmón, y prácticamente se dejó ir con ella. Pero yo he tenido la gran fortuna de estar muy cerca de un joven de 90 años, porque para mí la juventud está fundamentalmente aquí, en la cabeza. Que sigamos pensando que podemos aprender, que podemos aportar a los demás, que podemos generar un valor. Y eso es lo que os deseo a todos vosotros. Primero, volveros a agradecer y que hayáis estado aquí esta mañana conmigo. Además, es una mañana muy especial, como os decía. Y segundo, desearos que sigáis siendo siempre jóvenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, José María, de verdad ha sido un placer. Yo creo que muy, muy inspirador y de verdad volveremos a contactar contigo. Dejaremos pasar unos meses, pero creo que vamos a abusar un poco de tu confianza
y volveremos a contactar y ha sido de verdad un placer. Mil gracias por tu tiempo y por la oportunidad y gràcies a tots, el resto, gràcies a tothom. Gràcies per ser aquí en aquestes sessions que són breus, però que jo crec que ens donen força per ara tancar el Zoom i encarar la feina que tenim per endavant. Mil gràcies. Hasta luego. El mes que ve tenim l'Albert Canyigueral. L'Albert Canyigueral és director general, en aquests moments és director general de dades obertes i transparència, però el portem no tant per les seves funcions actuals, que també, però per la seva trajectòria anterior i per tant, en breu sortirà la difusió, però us animem també a apuntar-vos-hi. En tot cas, mil gràcies a tothom i ens veiem aviat. Gràcies, José María.